que hacer es ahí está grabando. Perfecto, muchas gracias, Gabriela, sos una genia. En caso de que se corte, porque el Zoom dura 40 minutos, vamos a repetir este procedimiento. Volvemos a entrar por el mismo enlace y te vuelvo a dar el permiso de grabación, ¿ok? Ok. Cosa que está... Perfecto. Bueno, me comentaron que estaban teniendo dificultades con la lectura del texto de Jacques Rancière, El maestro ignorante. Me gustaría que, eventualmente, dado que ya les presenté un video teórico, me comenten, digamos, las dudas o los pasajes puntuales de la lectura que les han resultado dificultosos, para así, digamos, ir resolviendo de a poquito, de paso a paso, entre todos, lo que el autor nos está, digamos, presentando. ¿Les parece? Sí, sí, profe. Yo voy a buscar mis apuntes, así puedo, a través de eso, poder plantearle las dudas. Bueno, perfecto. El resto, igual, digamos. En caso de que tengan dudas, vayan comentándomelas. Les pido, obviamente, que me indiquen la página para yo también orientarme y buscar directamente ahí, en el texto propiamente ranceriano. Para poder entender el texto, ¿me podría aclarar a qué se refiere cuando habla de Telemaco? Más allá, o cuando repite Calipso. De Telemaco. Sí, esa es una, digamos, es una figura que está utilizando Rancière de una narración, digamos. Es algo que no tiene mucha importancia dentro del texto. Rancière comenta esta anécdota, digamos, o esta figura de Telémaco en la isla de Calipso, fundamentalmente para centrar la cuestión de la atención. Digamos, recuerdan que en el texto hay un énfasis muy grande en la esta atención. Y el ejemplo de Calipso y Telémaco, Rancière lo trae a cuento porque está hablando de un autor, un pedagogo del siglo XVIII, que es Jacotot. Y Jacotot utilizó para comunicarse con los estudiantes holandeses que tenía el mito de Telémaco y Calipso. Pero es una figura, digamos, más bien anecdótica dentro del texto de Rancière, no es algo que tenga una importancia sustancial. De ahí que digamos, el abordaje que hice en el teórico lo pasé de largo monumentalmente, podríamos decir, porque en el fondo lo que está señalando simplemente es algo, más bien un recurso literario para ubicarnos en este discurso de Jacotot. ¿Se entiende? Sí, por favor, si no es mucha molestia, silencien los micrófonos. Sí, se entiende. En caso de que quieran hablarlo, perfecto. En caso de que quieran hablarlo, habilitan al micrófono, comentan y yo voy respondiendo, ¿sí? Profe, mi duda puntualmente se centra en el punto 3, cuando, sí. Cuando hay que poder desarrollar la respuesta. A mí me genera la inquietud de la confusión, en realidad, de esto de la emancipación intelectual y la emancipación, creo que la otra era, lo tengo marcado por acá.
social, si no me equivoco. ¿Podés volver a repetir? Dice, la igualdad es una decisión individual y por el otro lado yo tengo la emancipación social. No entiendo si Freire va primero por la emancipación social o por la individual. Si van primero por la intelectual o por la social, ahí me mareo yo. Entre Jacotot y Freire, o sea, no termino de entender quién de los dos propone primero ir por la social o por la intelectual. Está bien. Es Jacotot el que propone la emancipación en términos individuales. Ok. Mientras que Freire la plantea en términos de un proyecto político colectivo. La noción de emancipación dentro de lo que es la pedagogía del oprimido está eminentemente centrada en el colectivo de los oprimidos, en el colectivo de los pobres. Claro. Mientras que en Jacotot, y por determinación de Jacotot en El maestro ignorante de Rancière, en la propuesta de Rancière, sí, lo que encontramos es que la emancipación se da en términos individuales, por la propia dinámica que tiene el método de Jacotot, claro, que es un antimétodo, nos va a decir Rancière. Claro. ¿Por qué te parece a vos, te consulto, y le consulto al resto? Aprovecho. ¿Por qué la emancipación en este método, que no es un método, es un antimétodo? Por favor, silencien los micrófonos porque hay un poquito de ruido. ¿Qué emancipación se daría en términos individuales de ustedes? Ahí, si es que alguien se anima a responder eso. Voy a repetir la pregunta. Es verdad, escucha mucho ruido de fondo. Sí. Voy a pedir que silencien nuevamente. No sé dónde viene un poco de barullo. Ahí está, creo. Si es que alguna de ustedes puede llegar a responder, si no, lo vamos sacando entre todos. ¿Por qué la emancipación para Jacotot / Rancière se da en términos individuales y no en términos colectivos, digamos? Profe, puede tener que ver porque él plantea como que el aprendizaje se da a través de la voluntad, de tener voluntad de aprender. Entonces va a ser propio de cada uno esa libertad. Claro, pero ¿qué rol cumple entonces el tutor pedagógico? Si es que la cuestión pasa por la mera voluntad de cada uno. El de guiar ese proceso. ¿Cómo? Ay, perdón, se entrecorta, ¿no? Se entrecortó. Si tuviéramos que plantear que la voluntad es importantísima, obviamente. Si no hay voluntad, difícilmente se puede hacer cualquier cosa. Pero también en un proyecto colectivo tiene que haber voluntad. Hay algo que es particular en el método de Jacotot que lo distingue de otra clase de pedagogía y hace que la emancipación se dé en términos meramente individuales. Claro, porque cree que el sujeto es capaz de poder aprender, y como el sujeto, si se considera, o sea, si el docente o el sujeto que enseña, en este caso, se corre del lugar de enseñanza, sino que queda como si fuese, ni tampoco es un guía, sino que le muestra, pero no le está dando las herramientas, sino que le pide que el sujeto encuentre sus herramientas para poder entender o poder aprender a leer. Más allá Muy de... bien. O sea, no se involucra en el conocimiento del sujeto, sino que el sujeto es el que produce ese conocimiento. Muy bien, aquí se nos está planteando algo. No se involucra
en el proceso de aprendizaje. Deja que el otro aprenda, digamos, por sí mismo, podríamos decir. Ahora, sin embargo, el maestro no deja de ser un maestro en este proceso. ¿Qué es lo que hace? Porque no da herramientas, podríamos decir que da algo. Muestra, ¿Qué es lo que propone? Le muestra, le entrega, lo hace que sea, o sea, que analice situaciones en las cuales se encuentra. El sujeto que dice que no sabe leer, entonces cuando dice no sé leer, ¿cómo voy a entender este libro? Él le dice, ¿cómo que no? Acá dice tal cosa, y le da como el inicio para que pueda aprender a leer a través de la lectura de Telemaco. O sea, eso es lo que yo interpreto. Muy bien. Y también hay algo, sí, pero a su vez hay una dimensión muy importante, que es la dimensión de la atención, de la que habla constantemente Jacotot. El maestro tiene que ser una persona atenta. ¿Y qué significa tener atención? Que si es que a uno se lo quiere pasar de largo, digamos, uno quiere fingir aprendizaje, el maestro tiene que estar atento para marcar que en realidad en lo que se está incurriendo es en errores. Claro, cuando Vamos dice que a tiene que un ser, ejemplo. que tiene que ser capaz de poder descubrir si este sujeto aprendió o no aprendió. Claro. Vamos a un ejemplo muy básico. Imaginemos que cualquiera de ustedes está manteniendo una conversación conmigo en esta relación de, digamos, docente-alumno, y me lanzan, digamos, una tesis, una hipótesis, dicen, y vamos a poner un ejemplo muy, muy sonso. Freire plantea que la noción de diálogo es esencial para la liberación de los oprimidos, ¿no? Una tesis básica del pensamiento freiriano. Y siguen avanzando después, imaginemos esto en una situación de final, ¿no? Siguen avanzando, comentando un poco acerca de la liberación de los oprimidos en Freire, para en un momento decir, porque el diálogo no tiene nada que ver con la liberación. Imagínense este escenario, ¿no? Que ustedes dicen estas dos frases. Al principio dicen que tiene todo que ver con la liberación y después dicen que no tiene nada que ver con la liberación. E imaginemos que yo no sé ni 3 palabras de Freire, ¿no? ¿Podemos hacernos a la idea de este escenario? Sí, ¿no? Más o menos. No, creo que si no conoces Bueno, la idea que mantiene Freire sobre la pedagogía de la liberación, la emancipación, el diálogo y demás, no podría sostener algo en un final, por ejemplo. Bueno, obviamente vos prepararías eso, imaginemos que vos preparas eso, pero imaginemos que yo no sé nada del autor. Pero te escucho decir en un principio que el diálogo tiene todo que ver con la liberación, y después de 2 minutos de estar hablando, te decís, porque el diálogo nada tiene que ver con la liberación. O sea, unís estas dos frases. Primero que tiene todo que ver y después decís que no tiene nada que ver. Yo puedo no saber nada de Freire, y sin embargo puedo encontrar que hay algo raro en ese enunciado, porque en un momento decís que A es cierto o que X es cierta, y después decís que X es falsa. ¿Entendés? Sí, entiendo. Entonces, si es que yo soy un oyente atento, lo que tengo que hacer es marcarte que estás incurriendo en una contradicción. ¿Cuál es la respuesta correcta? Yo no tengo idea, digamos, porque no sé nada sobre eso. Pero sí sé que ahí hay una contradicción, porque te escuché atentamente. ¿Entendés? Yo cuando leí algo parecido a eso, ¿se entiende? Entendí como ¿Esto que... en general, chicas?
entendí como que el docente, cuando habla del maestro ignorante, es eso, es como que, o sea, se me hacía mucho conflicto porque leía en que le entregaba algo y que esta persona aprendía a través de eso, y que el docente debía ser como atento, estar muy predispuesto a encontrar esas falencias que se le producían a la hora de decir la lección, pero no entendí el rol del docente en ese momento. Marco, soy el ignorante, soy... Ahora sí. Uh-huh. ¿Y ahora se entiende un poquito mejor? Sí, sí, ahora sí. Lo fundamental entonces en este ejercicio es prestar atención a lo que se dice. Yo no estoy dando respuestas cuando presto atención, simplemente estoy indicando, mirá, estás diciendo cosas que no tienen mucho sentido, porque por un lado decís, esto es así, y después decís, esto no es así, y yo lo único que puedo hacer es indicarte que ahí, entre el primer enunciado y el segundo enunciado, hay una contradicción. Después quedará en cada uno resolver esa contradicción. Y en ese ejercicio de resolución de las contradicciones es donde uno aprende. ¿Sería como hacer un seguimiento del discurso, profesor? Sería hacer un seguimiento del discurso, un seguimiento atento del discurso, en vistas a encontrar esos puntos flacos, pero no indicar, bueno, tenés que seguir por acá o tenés que ir para allá, sino, antes bien, este es un punto flaco. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué camino optás? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer ahí? Y eventualmente, si es que yo encuentro una contradicción, por ejemplo, en el enunciado, el diálogo es esencial para Freire, frente al otro enunciado, el diálogo no es esencial para Freire, ¿qué es lo que harían ustedes si es que tienen una duda en ese sentido? Ustedes estudiantes, que me lanzan estos dos enunciados y les digo, ahí hay una contradicción, ¿qué hacen? Vuelvo sobre lo que dije y lo vuelvo a analizar y decido cuál es la opción correcta. Muy bien, se vuelve a analizar, se elige la opción correcta, se estudia nuevamente y se aprende verdaderamente. ¿A través de qué? A través de este ejercicio. Pero esto es muy distinto a, por ejemplo, la práctica que Rancière señala UTCA frente a esta otra. Si decimos que esta práctica, que es la de indicar las contradicciones, hacer una escucha atenta e indicar, has incurrido en una contradicción, para que el otro vuelva atrás sus pasos y analice y aprenda por sí mismo, ¿cuál sería la alternativa embrutecedora? Decirle dónde se equivocó. Darle la respuesta, pero ¿cómo se daría una respuesta? Decirle, eso está mal, la verdad es esta, simplemente. Sí, pero si decimos así no generamos aprendizaje. Claro, puede ser. Conceptualizando, aquí dice Carolina, y yo se me ocurre como una práctica embrutecedora la siguiente. Imaginemos nuevamente el escenario. Un escenario en el cual ustedes dicen, el diálogo no es esencial para Freire, ¿no? Y yo las miro y les digo, ¿pero realmente les parece que es así? ¿Te parece? Empiezo como en este tono. Y habría que volver a ver, ¿no? Cuestiones así que hacen mucho los docentes. Generando a la través duda de preguntas. De lo que, Aquí nos...
Claro, pero es una duda que está direccionada, en definitiva. Si yo digo, me parece, y no podría ser por este lado, como no diciéndole al otro que está equivocado directamente, pero sí haciendo una suerte de rodeo retórico para que el otro piense que llegó él mismo a la respuesta, pero en realidad no lo hizo. Si es que yo digo, ¿te parece que es así? Y si lo pensamos por acá mejor, es algo muy típico de los docentes, digamos. Los docentes nunca vamos a decirle al otro, eso está mal directamente, pero vamos a, digamos, tratar de direccionar las ideas del otro para que lleguen al punto que nosotros queremos establecer. ¿Ustedes lo notan a esto? Cuando damos un final, sí, porque te dicen, y si pensamos de esta manera, y es como que te están dando las respuestas, estás dando como el pie inicial para que vos busques en tu, no sé, no sé cómo decirte, como, no sé, en una imagen visual de algo que hayas escuchado, que hayas visto o algo por el estilo, que te permita acercarte a lo que te están pidiendo en realidad. Claro, claro, pero ese ejercicio, en definitiva, lo que puede llegar a provocar es que uno, antes de buscar aprender verdaderamente, lo que está buscando es complacer al docente. Uno eventualmente puede que ni siquiera sepa de lo que está hablando ahí en ese contexto. Y lo que está buscando es, bueno, sacarse una buena nota, que todos queden contentos, y esa guía orientadora que da el docente, en muchas circunstancias puede llegar a provocar más una pasividad por el lado del estudiante que un aprendizaje activo, real, podríamos decir. Si yo me la paso señalándoles, puede ser, pero pensémoslo por acá, y ustedes van a decir, claro, la voz autorizada, que es la voz del docente, me está señalando este camino tiene que ser el correcto, no el camino que eventualmente yo estaba transitando. Pero en eso yo en realidad no estoy descubriendo nada por mí mismo. Me lo están sirviendo en bandeja. Me están resolviendo el ejercicio. No hay una verdadera problematización en ese sentido. Esto es lo que nos plantea Rancière. De ahí que la propuesta del maestro ignorante sea una propuesta tan potente en términos pedagógicos y tan difícil de llevar adelante. Porque nos obliga a nosotros a corrernos de la autoridad del conocimiento. La autoridad que tenemos que construir es la autoridad de la atención, es la autoridad de la escucha, digamos, de la escucha atenta. Y ahí, bueno, Rancière plantea este ejemplo que es maravilloso. Para mí es el mejor ejemplo que hay, que es el ejemplo del Menón de Platón. ¿Lo pudieron llegar a leer ese ejemplo? Donde se nos señala que el esclavo sabe matemática. Que le hace Rancière a Sócrates y a Platón, justamente, es esa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sócrates actúa como actúa un docente por lo general, preguntando y repreguntando. Y el esclavo llega al conocimiento matemático. Pero en realidad no fue que el esclavo llegó. El esclavo le dio la razón a Sócrates todo el tiempo. Porque Sócrates dice, y no será así, y si es así, ¿sí? Es por,
Cristina, esta es una pregunta. Yo pregunté lo de Sócrates. Sí. Es a través de las preguntas, siempre nos está induciendo a esa posible respuesta, pero en realidad no está despertando o incentivando a que él produzca su propio conocimiento, ¿no? Claro, porque lo que sucede ahí es que Sócrates, al hacer las preguntas ya tienen contenidas en sí las respuestas. Esto pasa mucho en los diálogos de Platón. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de leer algún ejemplo? ¿En primer año? Un diálogo, la parte de un diálogo. ¿Se puede repetir, por favor? Si es que en primer año en filosofía tuvieron la oportunidad de leer algún diálogo de Platón, o alguna parte de diálogo, alguna parte de la República, por ejemplo, o de algún otro diálogo. Sí. No, profesor, no. Sí, nosotros leímos lo comento por si hay dudas, porque hay algunas que sí. ¿Qué? ¿No leyeron, Gabriela? Sí, leímos, pero bueno, no recuerdo muy bien de qué se trataba, la verdad. No. La cuestión no es tanto el contenido del diálogo, sino la forma del diálogo, que es lo que aquí interesa. Platón nos presenta un diálogo siempre entre Sócrates y un interlocutor, que en el caso que plantea Rancière aquí es el esclavo de Menón, pero podía ser cualquier otro. Y entonces comienza la cuestión en una situación, Sócrates encuentra a alguien por la calle, digamos, caminando por Atenas, siempre descalzo, y esta persona, digo, hola Sócrates, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Y de repente, no sé, se ponen a hablar sobre el amor, ¿no? Y esta persona, este individuo dice, no, porque el amor es darlo todo por el otro, qué sé yo, qué sé cuánto, qué sé cómo. Y Sócrates dice, pero ¿realmente el amor es darlo todo por el otro? Y no podríamos pensar que amar es también, y no podríamos, y el otro constantemente, el otro personaje, el interlocutor, empieza a darle la razón a Sócrates en todo. Y entonces dice, no, por supuesto, Sócrates, tienes razón, Sócrates, estás en lo cierto, jamás lo hubiera pensado así, por Zeus, qué genio que eres. Y en realidad Sócrates les está resolviendo todos los problemas de la vida a estos tipos. Y entonces Sócrates dice, ¿vieron? Porque a través del diálogo ustedes mismos, por sí mismos, llegaron a las respuestas, dice Sócrates. Y en realidad no es así. Sócrates les sirvió las respuestas porque constantemente estuvo dirigiendo la conversación. Que es habitualmente también lo que sucede en una clase. El docente, en las clases, dirige las conversaciones. Dice, bueno, abramos el debate y ustedes qué piensan, plantea el docente, y ustedes empiezan a decir un montón de cosas, y el docente rescata 2 o 3 y dice, eso puede ser, pero no podríamos pensarlo también de esta manera, y no podríamos pensarlo también de esta otra manera, y todos asienten y lo siguen al docente en sus disquisiciones, y el docente finalmente llega, junto con los estudiantes, a que, bueno, la verdad es esta, lo que estamos planteando es esto, y todos parece que llegamos ahí, y en realidad fue el docente el que llegó ahí, y todos le asintieron con la cabeza el recorrido que él estaba pautando. Y todos dieron las respuestas que el docente mismo esperaba porque se las anticipó en las preguntas. ¿Se entiende esto? Eso es muy común. Los profesores somos muy socráticos en ese sentido. Para bien y para mal. Pero esa es una práctica, nos va a decir Rancière, que atenta contra todo principio emancipatorio. Porque lo que hace es reproducir en el ámbito de la enseñanza las dinámicas de la dominación social, donde dominan los que saben a los que no saben.
dirigen los que saben a los que no saben. Las lógicas de dominación sociales se reproducen así en un aula. Y esto es realmente problemático si es que pretendemos instaurar por la vía de la enseñanza una sociedad democrática. Pensémoslo por ese lado también. ¿Cómo podemos enseñar o formar? Les pregunto a ustedes, porque la verdad es una duda que yo tengo también. ¿Cómo podemos formar una ciudadanía democrática, verdaderamente democrática, cuando por todo el proceso formativo, desde, por ahí no sé nivel inicial, pero primario, la segunda parte, cuarto, quinto, sexto grado, en adelante el secundario, en adelante el nivel superior, estamos reproduciendo una lógica de dominación en la cual el que sabe habla y el que no sabe escucha. Y lo sigue al que sabe. Y con eso pretendemos hacer que la sociedad sea más democrática. ¿Se entiende el problema aquí? Claro, sí, sí. Es para pensarlo. Yo la verdad no tengo la respuesta a eso. Es un problema, digamos, que Rancière me lo mostró a mí. Por eso me parece un texto sumamente potente para pensar las relaciones de enseñanza y aprendizaje, el rol del docente. O aunque sea para encontrar problemas ahí, problemas en nuestro posicionamiento como reconocedores de derechos. No sé, es para pensar, se me ocurre a mí. No sé qué opinan. Me gustaría escucharlas un poco. Sin miedo que estamos con Rancière, nadie se puede equivocar aquí. No puedo. Profesor, ¿Nadie se anima? ¿Sí? ¿Alguien se animó? lo que yo le iba a plantear, escuchando lo que usted dijo, por ahí desde nuestro lado, como docente, nos paramos y hablamos y guiamos el discurso hacia donde queremos que vaya y creemos que estamos haciendo que el que está sentado enfrente de nosotros aprenda. Y quizás hablando democráticamente, Sí. donde tendríamos que escuchar y también después se plantea qué hacer con la pluralidad de voces, porque de un tema que podamos estar enseñando, simplemente debatiendo, va a haber un montón de voces. Y desde esa misma democracia de que todos puedan opinar y Claro. puedan hacer, ¿qué hacemos con eso después? Tanto como docentes como... ¿Qué hacemos con eso después, con la pluralidad? Sí. Desde Y las aprovecharla, digamos. Una sociedad democrática va a implicar conflicto, necesariamente. Pero nosotros, desde nuestro posicionamiento, no podemos negar, digamos, el valor del debate, el valor de la discusión, que en última instancia nos enriquece a todos. La pluralidad es algo bueno, digamos. Si es que hablamos de una sociedad democrática. Pero si escuchamos Exacto. todos los discursos El de problema los es que no chicos, sé si... ¿El problema es qué? No, perdón, es que justo estaba hablando mi compañera, nos pisamos, que por ahí no siempre desde el lado, desde los docentes, pero no solo como docente, futura docente, sino como alumna, están dispuestos a escuchar y a que se dé No te escuché lo ese último. debate. ¿Podés repetir? Porque justo se cortó un poco. Sí.
No, que decía yo que desde, no solo como mi lugar de futura docente, sino de tantos años de estudiante, que a veces no, del otro lado no hay el ser receptivo. O sea, ante una persona que no opina igual o que quizás no concuerdan las ideas que se están postulando, no, no estamos capacitados a veces para entender que podemos pensar diferentes. Y a veces se censura demasiado. Lo digo como con experiencia de alumna. Claro. Y sí, a veces se censura bastante. Pero justamente lo que se tiene que dar es la seguridad de poder hablar, digamos. La seguridad también de poder equivocarse. Equivocarse nunca es algo, digamos, mortuorio, digamos. Uno siempre comete errores. Y de los errores se aprende, y es un poco también lo que plantea Rancière. No hay que tenerle miedo a equivocarse, porque es a partir de la equivocación donde realmente nos enfocamos mejor y prestamos más atención. El alumno presta más atención cuando se equivoca y le marcan que se equivocó. Sí creo lo que vos decís, que no somos una sociedad que esté muy abierta al diálogo. No tenemos una costumbre de diálogo. Una tradición dialoguista. Muchas veces en el ámbito de la enseñanza imponemos cosas y no damos espacio a eventualmente cierta incomodidad que nos pueda llegar a generar la situación áulica. Yo creo que siempre que un debate se dé desde el lugar del respeto, las palabras se emitan desde un lugar de respeto, tienen que ser escuchadas. Tienen que ser escuchadas y tienen que ser indicados los errores, como siempre, ¿no? Se tienen que indicar los errores para que el otro, bueno, le preste más atención. Lo que sí suele suceder es que cuando uno se equivoca, antes de reconocer los errores, imagino que esto muchos de ustedes lo habrán visto, antes de reconocerse los errores, se radicaliza la posición, digamos, o se vuelve intransigente esa posición y se dice, no, pero vos qué sabés, sos un tarado, sos una tarada, qué sé yo, cosas por el estilo. Esto suele pasar. Y es la falta de cultura dialoguista que tenemos. Pero para poder subsanar eso, yo diría que lo más certero sería dar la seguridad de que la voz de uno puede ser escuchada. O sea, generar un espacio, para decirlo mal y pronto, generar un espacio amigable para que el otro pueda expresarse.